Sí, vamos a contar a la gente, porque a Marte se lo conoce como el planeta rojo. Sí. Y más allá de contar o de contestar esta pregunta, vamos a hablar en general de Marte, de las posibilidades de encontrar vida, si es que hubo vida en algún momento, si hay vida en este momento y si el ser humano puede viajar, si está trabajando justamente en eso. Pero hay muchos invitados que van a contestar nuestras preguntas. ¿Con quién vamos a comenzar? Con Mariano Rivas, licenciado en Comunicación, coordinador del área de divulgación científica del Planetario de Buenos Aires, miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico, es autor de 7 libros de divulgación científica, entre ellos Crónicas del Cielo y la Tierra, que acaba de ser publicado. Bueno, Mariano, un placer volverte a ver. Gracias. Gracias. Gracias por invitarme otra vez. Récord. Tenemos un par de invitados. Uno es Mariano, que tiene récord de asistencias. Es que hemos tocado varias veces cuestiones que tienen que ver con el espacio, con los planetas, con los cuerpos celestes. Hoy vamos a hablar de Marte. En algún otro momento también hemos charlado algunas cositas. Pero la pregunta que te hago es la que dispara el programa. ¿Por qué el planeta rojo? Bueno, Marte es un planeta que tiene una superficie muy antigua, que está llena de características muy interesantes que nos van a permitir conocer el pasado, por ejemplo. Y hay una cosa muy característica de este planeta, que es la superabundancia de óxido de hierro, ¿no? A lo largo de los millones de años, este es un planeta antiguo como la Tierra, tiene más de 4.000 millones de años. El hierro presente en la superficie, en los minerales, en las rocas, ha interactuado con el oxígeno en distintas variantes, y eso le ha dado ese color típico, que es el color óxido, ¿no? Que es el color que acá en la Tierra lo conocemos muy bien, que es un rojo anaranjado marrón, ¿no? Todo eso mezclado. Y eso es el planeta que tiene más óxido de hierro de todos los planetas terrestres, ¿no? Si comparamos Tierra, Mercurio y Venus, que son con Marte, los planetas rocosos metálicos, Marte es el que tiene la mayor proporción de óxido de hierro en superficie. En otro momento hemos hablado de la zona de habitabilidad, no solamente en nuestro sistema solar, sino en otros, y esto tiene que ver con la distancia a la estrella o al Sol de los planetas. Marte, ¿está en esa zona de habitabilidad o no? Es una buena pregunta. En realidad Marte está en el límite exterior. Hay una franja en el sistema solar que empieza un poquito después de Venus y un poco antes de Marte, donde está la Tierra, que es la zona de habitabilidad, donde la temperatura es aproximadamente templada y permite la presencia de agua líquida, ¿no? La primera característica de la zona de habitabilidad es que vos en una superficie de un planeta puedas tener agua líquida. Además, ese planeta se presume que tenga atmósfera, ¿no? Porque si le sacás la atmósfera, el agua líquida se va a perder. Pero Marte está en el límite, digamos, no es que está muy mal ubicado, está justito en el límite. ¿Tiene agua? Tuvo mucha agua, justamente las marcas de la superficie, es un planeta que está lleno de surcos, de depresiones suaves, incluso hasta se sospecha de la presencia de un antiguo océano global en el hemisferio norte. Y hoy en día esa agua parece estar en buena parte debajo de la Tierra, ¿no? Porque hay muchos indicios que hablan de depósitos de hielo subterráneo y posiblemente acuíferos también, ¿no? Pero no la superficie está seca como un secante. De estos surcos o canales vamos a hablar en un rato, tenemos un informe muy interesante, pero y en comparación con la Tierra, ¿cuál es el tamaño de Marte? Y Marte es un poco más de la mitad, ¿no? Tiene unos 6.800 kilómetros de diámetro, es un 50 y pico % del diámetro de la Tierra. Es un planeta chico, podríamos decir. De hecho, después de Mercurio, es el más chico de todos los planetas del sistema solar. Esencialmente más chico. Digamos que dentro de lo que es la Tierra entrarían unos 8 Martes más o menos en volumen, ¿no? En diámetro más o menos es un poco más de la mitad. Es como nuestro hermano menor, ¿no? Porque la verdad que la Tierra y Marte son dos planetas que tienen muchas semejanzas. Es el planeta más parecido a la Tierra en todo el sistema solar y podríamos seguir un poco más. Del universo conocido no tenemos evidencia todavía de un planeta que se nos parezca tanto, ¿no? Con sus diferencias también. Recién hablabas de la superficie de Marte. ¿Cómo es Marte por dentro? ¿Cómo es el interior de Marte? Y Marte es un clásico planeta de roca y metal, ¿no? Como la Tierra tiene un núcleo metálico, comparativamente más chico. Y después tiene un manto rocoso y una corteza, digamos, en eso la estructura es muy clásica, ¿no? Núcleo, manto y corteza de todos los planetas sólidos. La gran diferencia quizás es que Marte tiene, como te decía, un núcleo comparativamente más chico, ¿no? La Tierra tiene un gran núcleo de hierro y níquel, que más o menos es más de la mitad de su diámetro. Se supone que el núcleo de Marte no es tan en esa escala, pero responde a esa anatomía, ¿no? Como si fuera el carozo de una fruta, ahí va el hierro, y después la roca hasta la superficie, ¿no? Silicatos y así. Y ahora, ¿cómo son las temperaturas? ¿Cómo varían las temperaturas en Marte? Bueno, ahí ya empezamos a meternos en las diferencias, ¿no? Porque ahora estamos viendo algunas imágenes de la superficie que lo vemos parecido a nuestros desiertos,
pero las temperaturas son muy bajas porque la atmósfera de Marte es muy débil. Es una atmósfera que tiene una densidad menor al 1% de la nuestra, es un aire muy liviano, aparte que no es un aire, digamos, respirable para nosotros porque es casi todo dióxido de carbono. La temperatura suele estar siempre bajo cero. Un día típico de Marte son 20, 30 grados bajo cero. Las zonas polares llega a 140 bajo cero. Y las zonas ecuatoriales tropicales, los días de más calor, hablamos de un día de otoño-invierno acá, unos 10, y se han llegado a medir extrañamente 20 grados en superficie, ¿no? Pero los 20 grados de Marte es como acá 60. Es muy raro. Bueno, decía que teníamos varios informes. Uno tiene que ver con los canales. ¿A qué nos referimos? Miren. En 1659, el matemático, astrónomo y físico neerlandés Christian Huygens observó por primera vez las áreas oscuras en la superficie de Marte. Además, fue uno de los primeros en detectar sus casquetes polares, pero no fue el único científico que aportó al conocimiento del planeta rojo. Otros astrónomos que contribuyeron al estudio de Marte fueron el genovés Giandomenico Cassini, quien en 1666 calculó que la rotación del planeta sobre su propio eje demora 24 horas y 40 minutos, y el astrónomo nacido en Hannover, Friedrich Herschel, quien descubrió la inclinación del eje de rotación de Marte. Además, observó nubes marcianas. Los astrónomos alemanes Wilhelm Beer y Johann Heinrich von Madler publicaron en 1837 el primer mapamundi de Marte, que contenía datos que habían recabado por medio de observaciones telescópicas. A estas se sumaron los dibujos extremadamente precisos que el británico William Dawes realizó a partir de 1852. En el año 1877, Marte tuvo una posición muy cercana a la Tierra, lo que permitió que se lo estudiara mejor. Así, el astrónomo estadounidense Asaph Hall descubrió Phobos y Deimos, las lunas del planeta. También calculó sus órbitas. En paralelo, el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli se dedicó a cartografiar cuidadosamente Marte y creyó observar unas líneas finas en la superficie, a las que denominó canali, que quiere decir canales. Cuando se tradujeron sus observaciones al inglés, se usó la palabra canals, que significa canales construidos artificialmente. Esta confusión lingüística despertó la imaginación de mucha gente, especialmente las del astrónomo francés Camille Flammarion y del aristócrata norteamericano Percival Lowell, quienes especularon con la posibilidad de que hubiera vida inteligente en Marte. Lowell estaba tan entusiasmado con esta idea que en 1894 construyó su propio observatorio para estudiar el planeta. Sus investigaciones lo convencieron de que efectivamente había vida inteligente. Incluso el norteamericano sostuvo que el planeta rojo se estaba secando, pero que una sabia y antigua civilización marciana había construido esos canales para drenar agua de los casquetes polares y enviarla hacia las sedientas ciudades. Sin embargo, el astrónomo catalán Josep Solà postuló, basándose en sus observaciones, que los canales marcianos de Schiaparelli no existían. Más tarde, el astrónomo francés Eugène Antoniadi también refutó su existencia por medio del uso de observaciones muy precisas que había realizado con el telescopio de 83 centímetros del Observatorio de Meudon en 1909. Con el paso del tiempo, el furor de los canales marcianos se fue disipando, y hoy se sabe que estas aparentes marcas lineales largas y rectas en la superficie de Marte son ilusiones que provoca la alineación casual de cráteres y otras características de la superficie natural observadas en los telescopios cerca de su límite de resolución. Lo charlábamos recién con Mariano. Ilusiones ópticas, los canales entonces, a la distancia. Los canales marcianos son en buena medida las ideas de Lowell, básicamente. Son un poco la base del mito marciano, ¿no? Porque una vez se pregunta hoy en día, ¿por qué hablamos de marciano como sinónimo de extraterrestre? No hablamos de venusinos ni jupiterianos al mismo nivel. Bueno, porque hubo toda una psicosis a fines del siglo XIX, principio del XX, que incluso salió en diarios y los medios de esa época, que las ideas estas eran tan fuertes con respecto a una posible civilización que había canalizado toda la superficie del planeta, y todo basado básicamente en observaciones que no eran fraudulentas, sino malas interpretaciones, ¿no? De Lowell, Schiaparelli y otros que creían ver como hilos que unían distintos puntos del planeta, y eso suele pasar cuando la vista está ya muy forzada, uno empieza a inventar detalles. Pensemos que Marte en un buen telescopio se ve como una moneda de 10 centavos, para que tengamos una idea, ¿no? O sea que los detalles son muy vagos, y a veces el trabajo entre el ojo y la cabeza y la voluntad de querer ver es la que pone cosas. Ahora, que no hay. ¿Cómo se hace una cartografía así? Bueno,
Eso tiene que ver con justamente la voluntad, los instrumentos que no eran malos en esa época, estamos hablando hace 100 y pico de años nada más. Y bueno, uno si mira a Marte hoy en día con un telescopio, ves una serie de detalles. Se ven los casquetes polares, se ven marcas de distinto albedo, albedo quiere decir más o menos brillantes, y en buenas noches transparentes podés ver mucho en Marte. Pero nunca ves los canales, ¿no? Y ahí te pones un poco en esa época y en esas creencias, porque ahí también el informe decía, hay astrónomos que después lo desmintieron, ¿no? Bueno, las naves espaciales terminaron por desmentirlo. ¿Cuándo empezaron las expediciones a Marte? Las expediciones de naves espaciales en el año 65. Los rusos habían intentado algo a principios de los 60 sin mucho éxito, pero el primer hito es la nave Mariner 4 de la NASA en el año 65, hace más de 50 años, y de ahí para acá, fíjense que ya van más de 50 años de exploración marciana, ¿no? No en forma absolutamente ininterrumpida, pero Marte es el planeta que mejor conocemos aparte del nuestro. Obviamente, Mariano, que la distancia entre la Tierra y Marte, nada, es algo que está en constante cambio. Sí. ¿Está cerca ahora? ¿Es así? Marte estuvo muy cerca de la Tierra a fines de julio. Tuvimos un acercamiento, digamos que hay acercamientos entre la Tierra y Marte cada 26 meses, 2 años y un poquito, ¿no? Eso es cuando la Tierra alcanza a Marte del otro lado de su órbita, como se encuentran los dos del mismo lado del Sol, eso quiero decir. Pero como la órbita de Marte es bastante excéntrica, que quiere decir ovalada, esos acercamientos no son siempre iguales. Vos te podés encontrar con Marte de un mismo lado del Sol, pero a veces la brecha es así y otras veces la brecha es así. Va de 50 y pico millones de kilómetros a 100. Entonces, si bien cada 26 meses lo alcanzás, no siempre lo ves igualmente brillante. En 2003 tuvimos un acercamiento histórico y normalmente cada 15 y 7 años tenemos otro especialmente importante, que es lo que los astrónomos de otras épocas aprovechaban como oro, ¿no? Porque ellos no tenían las cosas que tenemos nosotros y todo era telescopio. Así que cuando Marte se acercaba, bueno, se ponían todos como locos y a ver Marte, que era la fiebre marciana. Claro. Y hablamos de la superficie de Marte y yo te quería preguntar, ¿qué significa que haya rocas magnéticas en la corteza? Eso tiene que ver, bueno, tenemos que remontarnos a los orígenes del planeta, ¿no? Como todos los planetas del sistema solar, había materiales que estaban parcialmente fundidos y cristalizaron y conservaron metales orientados de tal o cual manera en función del campo magnético, ¿no? Son como si fueran fósiles de cómo era el campo magnético en cierta época, las líneas que marcan el norte y sur con una brújula, por ejemplo, ¿no? Hay rocas acá en la Tierra que han mantenido la orientación de ciertas partículas metálicas, no como está ahora el norte-sur, digamos, el campo magnético, sino como estaban en otras épocas, ¿no? Y eso hasta te puede dar idea de cómo fue la deriva continental en la Tierra, ¿no? Pero bueno, las piedras son elementos de muchísimo estudio. De hecho, todas las naves espaciales que han ido a Marte y que están yendo y que seguirán, se han concentrado mucho en la roca y en ese polvo rojo de la superficie famoso, porque está ahí la información química y mineral y física que te cuenta cómo era el pasado. Digamos que las piedras hablan, la superficie de Marte habla de un pasado que no tiene nada que ver con el presente. El presente es un desierto seco, muy frío, inhóspito, y el pasado parece haber sido todo lo contrario. ¿Y por qué antes había un campo magnético y ahora no lo hay más? Bueno, la pérdida de campo magnético es lo que le costó a Marte muchísimas cosas, por ejemplo, perder en parte su atmósfera, ¿no? Marte tiene una atmósfera muy finita, pero como hay muy buenos indicios de que Marte tuvo buena temperatura, agua líquida y demás antes, sospechamos que, bueno, antes había una atmósfera más gruesa, que permitía la presencia de agua, temperatura más alta, y la pérdida de campo magnético vino, digamos, quizás primero. Se pierde el campo magnético y entonces la atmósfera es más fácil de ser erosionada por la radiación solar, por el viento solar, y te va despojando de a poco, sumado a que Marte es más chico que la Tierra y tiene menos gravedad para defender su atmósfera, ¿no? La atmósfera es un manto de aire. Planetas como Mercurio también la han perdido prácticamente. Y Marte al principio, cuando era un planeta muy joven, tenía una buena atmósfera, un buen campo magnético, o al menos aceptable, y era un lugar habitable, ¿no? Potencialmente habitable. Cuando fue perdiendo campo magnético, perdió atmósfera, se fue secando, se fue enfriando y entró una agonía que lleva 2.000, 3.000 millones de años. Bueno, decía, tenemos varios informes y en este caso vamos a hablar de las lunas de Marte y su descubridor. A ver. Marte cuenta con 2 satélites naturales llamados Phobos y Deimos, que fueron descubiertos en 1877 por el astrónomo norteamericano Asaph Hall. El científico estuvo a punto de abandonar la búsqueda para hallar una luna de Marte, pero su esposa Angelina lo estimuló para que insistiera y al día siguiente de que lo animara, Hall descubrió Deimos y 6 días después, Phobos. Los bautizó en honor a los hijos del dios griego de la guerra, Ares, el equivalente en la mitología griega a Marte. Phobos significa miedo, mientras que Deimos significa derrota. Ambos satélites parecen estar formados por rocas ricas en carbono, mezcladas con hielo, y cubiertos de polvo y rocas sueltas.
En comparación con nuestra Luna son diminutos y tienen un aspecto irregular porque su gravedad no es lo suficientemente intensa como para darles forma de círculo. Deimos parece ser relativamente liso cuando se contempla a distancia. Sin embargo, está salpicado de pequeños cráteres llenos de materiales finos y cuenta con otro cuyo tamaño no superan los 2,3 kilómetros de diámetro. En su parte más ancha, Phobos alcanza los 27 kilómetros, mientras que Deimos apenas llega a los 15. Ambos están en rotación sincrónica con Marte, es decir, siempre muestran su misma cara al planeta, del mismo modo que sucede con la Luna vista desde la Tierra. La característica más sobresaliente de Phobos es el cráter Stigney, que mide 10 kilómetros de diámetro con una superficie llena de surcos de poca profundidad, apenas unos 20 o 30 metros y entre 100 y 200 de ancho. Asimismo, tiene pequeños fosos de bordes levantados alineados en formas paralelas, que se cree que serían puntos por donde el gas escapó del hielo subterráneo a través de fisuras. Phobos cuenta con otra característica muy llamativa. Su periodo orbital está reduciéndose paulatinamente, lo que hace que descienda hacia la superficie marciana a razón de 2 metros por siglo. Esto quiere decir que el satélite natural terminará colisionando con el planeta Marte dentro de unos 40 millones de años. Bueno, a la Luna con nosotros no nos va a pasar, ¿o sí? No, por suerte no. La Luna en realidad se está alejando de la Tierra. Así que a diferencia de Phobos, que se está acercando a Marte, Phobos y Deimos son dos lunitas realmente, como decía el informe, muy insignificantes, no la nuestra. Son dos cascotes de 20 y pico kilómetros uno y 16 el otro, que todo indica que en realidad ni siquiera se formaron con Marte, sino que son asteroides capturados, ¿no? Que son los asteroides, otro día podemos hablar de eso, son como munditos pequeños que hay de a millones en el sistema solar y Marte con su gravedad los capturó a estos. Y quedaron orbitándolo. Y quedaron orbitando, probablemente fueron atrapados incluso hasta en distintos momentos de la historia del planeta, ¿no? Y esa forma irregular que tienen, que decía el tape, tiene que ver con la falta de gravedad. ¿Cómo funciona eso? Bueno, lo que tiene en realidad es una gravedad muy baja, ¿no? Porque falta de gravedad, digamos, lo que a veces uno entiende como gravedad cero no existe, no hay ningún lugar donde no haya gravedad. ¿Tenés más o tenés menos? En el caso de Phobos y Deimos son cuerpos muy chiquititos que la gravedad nos llegó a moldear hacia una suerte de forma esférica, ¿no? Que un poco también es la definición de planeta. Un planeta es un cuerpo que la gravedad modela naturalmente hacia la esfericidad, pero para eso tenés que tener cierto tamaño. Así que los podemos definir sin ningún tipo de reparo como cascotes, ¿no? A los dos. Y además son bastante deformes, son bastante feos comparados con nuestra Luna, que es muy bonita. Pero sin embargo había como teorías, ¿no? De estas lunas, por ejemplo, la colisión de ciertos asteroides que hicieron que estas lunas se formaran. Es verdad, efectivamente, hay alguna idea que dice que por ahí fueron desprendimientos de un impacto, ¿no? Algo que impactó contra Marte y le arrancó pedazos de su corteza. Digamos que son ideas un poco, no sé si osadas, pero falta un poco de demostración. Es más probable, es más posible, porque de hecho otros planetas también han capturado asteroides y hacerlo sus lunas, que haya pasado eso, ¿no? Pero bueno, son hipótesis que demandarán un poco más de estudio. Bueno, hablábamos hace un ratito de la superficie, de qué es lo que pasa en la superficie, y hay tormentas de polvo en la superficie, de las cuales seguramente nos vas a hablar, pero también tenemos un informe. Las tormentas de polvo que ocurren en la superficie de Marte lo hacen destacar del resto de los planetas. Pueden llegar a cubrirlo por completo durante meses y son las más grandes del sistema solar. Marte cuenta con una atmósfera muy fina, apenas un 1% de la densidad de la de la Tierra. Es muy polvorienta, con partículas de hasta 1,5 micrómetros de diámetro, que le da un característico color a su cielo visto desde la superficie. Este polvo es uno de los actores principales de la atmósfera e influye notablemente en su clima, que varía de manera dramática no solo de día a día, sino de una hora a otra. Las tormentas de polvo marcianas son comunes, especialmente durante la primavera y el verano del hemisferio sur del planeta, cuando este se encuentra más cerca del Sol. A medida que se calienta la atmósfera, los vientos generados por contrastes más grandes en la temperatura de la superficie movilizan partículas de polvo con un tamaño similar al de los granos del talco. A su vez, el dióxido de carbono congelado en el casquete polar de invierno se evapora, espesando la atmósfera y aumentando la presión de la superficie, lo que colabora en el proceso al ayudar a suspender las partículas de polvo en el aire. Estas nubes de partículas alcanzan una altura promedio de 60 kilómetros. Algunas tormentas en Marte duran pocas semanas, pero otras pueden extenderse a lo largo de varios años. No se conocen exactamente sus causas, pero puede ocurrir que estas manifestaciones regionales desencadenen una tormenta global de polvo que evoluciona rápidamente en tan solo unos días marcianos, desde el hemisferio sur hasta cubrir los trópicos y el hemisferio norte, impidiendo que se pueda ver la mayor parte de su superficie. Estas tormentas son el proceso más impredecible de la atmósfera de este planeta y se dan cada 3 a 5 años marcianos,
es decir, 6 a 10 años terrestres aproximadamente. En 1971 y 2001 hubo 2 tormentas particularmente grandes que envolvieron por completo a Marte, dejando al descubierto solo las altísimas cimas de los volcanes de la región de Tarsis. En 2018 hubo una tormenta muy grande, la mayor desde 2007. Este tipo de fenómenos son especialmente dañinos para los robots que recargan sus baterías con energía solar, dado que el polvo que queda en suspensión en la atmósfera terrestre entorpece la llegada de radiación solar incidente, por lo que no puede recargar sus baterías. En estos casos lo que se hace es hibernar al vehículo hasta que la tormenta disminuya, como se hizo con el rover Opportunity. Bueno, este polvo está en la superficie, ¿qué hay? ¿Como viento fuerte que levanta esa polvareda? Las tormentas de polvo de Marte son quizás la característica meteorológica más importante que tiene el planeta, ¿no? Se las conoce hace mucho tiempo. Incluso los observadores telescópicos de hace siglos veían que cada tanto el planeta como que se borroneaba, ¿no? Todas esas marcas que uno normalmente veía empezaban a desaparecer en forma quizás más puntual o a veces global. Y esto tiene que ver justamente, como decía el informe, con cambios climáticos, de temperatura, de movimiento de aire, que levantan ese polvo de la superficie, ¿no? Porque en realidad esas tormentas de polvo están hechas justamente de las partículas que se elevan. Marte tiene menos gravedad que la Tierra, así que cuando algo se levanta, tarda más en depositarse. Y a veces adquiere un carácter global, ¿no? Justamente, recién se estaba mencionando, hace pocos meses Marte sufrió una tormenta global. Global es que todo el planeta. Todo el planeta. Vos fijate que, bueno, y coincidió con el acercamiento más importante de los últimos 15 años. Todos estábamos esperando ver Marte por telescopio en estos últimos meses y resulta que en ese momento Marte como que nos pone un velo, ¿no? Se pone todo polvoriento y eso tardó mucho en disipar. De hecho, hasta hace pocas semanas estaba esa tormenta de carácter global que permitía ver muy poco, ¿no? Y afectó concretamente a uno de los vehículos que está explorándolo hace muchos años, cuyo paradero no se sabe todavía, el Opportunity. Después de 14, 15 años, este robot quedó hackeado, justamente porque dejó de recibir luz solar y no se sabe al día de hoy si sobrevivió. Y estas tormentas tienen que ver, bueno, me imagino que cuando antes había una atmósfera más gruesa y un campo magnético, ¿también pasaban o no? Probablemente sí. Lo que pasa es que cuando vos vas modificando atmósfera, vas modificando temperaturas, pensemos que viento es aire en movimiento, ¿no? Y que tiene que ver gente cuando hay cambios de masas de temperatura distinta y ahí se trata de ajustar la atmósfera y eso es un viento. Seguramente habrá habido siempre tormentas de polvo en Marte. Lo que no podemos saber exactamente es cómo eran antes. Ahora sabemos que Marte tiene determinado perfil meteorológico, una atmósfera muy finita. Lo que siempre tuvo bajo fue su gravedad. Así que bueno... Pero duran meses, digamos. Sí, meses. No, realmente la última tormenta duró 3, 4 meses por lo menos, con mucha intensidad. Y realmente es impresionante porque hay un robot que se llama Curiosity, por ejemplo, que no funciona energía solar, sino con otro tipo de energía, que registraba el día a día y era como un día que se te va nublando. Y el cielo cada vez se oscurecía más y más y más, y fueron semanas así. Bueno, tenemos más invitados. Yo quiero saber, chicos, ¿quién nos visita?